Era una tarde gris de otoño cuando Valeria condujo hasta la vieja casona heredada de su tía abuela en las afueras del pueblo de San Aurelio. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de árboles desnudos, y cada curva parecía alejarla un poco más del mundo que conocía. No había señal de teléfono, ni luces de otros hogares, solo el susurro del viento arrastrando hojas secas sobre el asfalto agrietado. Cuando finalmente se detuvo frente al portón oxidado, el cielo se había teñido de un naranja enfermo. La casona estaba allí, majestuosa y olvidada, con sus paredes de piedra cubierta de musgo y ventanas altas que parecían ojos vacíos. Valeria tragó saliva, intentando convencerse de que no era más que un lugar antiguo, nada más. Pero había algo en la quietud que pesaba demasiado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Empujó la verja, que se quejó con un chirrido metálico tan fuerte que un cuervo salió volando del tejado, graznando con furia. El sonido la hizo estremecer. Mientras avanzaba por el camino de piedras, recordó las palabras de su madre. «Esa casa está maldita, Valeria. Tu tía jamás debió vivir allí sola». Valeria había reído en aquel entonces, pensando que solo eran supersticiones familiares, pero ahora, cada paso hacia la puerta principal la hacía dudar. El interior olía a humedad y madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado, y los muebles, cubiertos por sábanas amarillentas, parecían fantasmas congelados en el tiempo. Sacó una linterna de su mochila, porque la electricidad no funcionaba. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando retratos antiguos colgados en los pasillos. Rostros serios, de ojos demasiado penetrantes, que parecían seguirla con cada movimiento. Subió las escaleras, y el crujido de la madera bajo sus pies resonaba como un susurro inquietante. Al llegar al segundo piso, empujó una puerta al azar y entró en lo que debía haber sido una habitación infantil. La cuna seguía allí, intacta, cubierta de polvo. Sobre la pared, pintadas con manos temblorosas, aún se distinguían letras torcidas: «No abras la puerta del sótano». Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró la puerta de golpe y regresó al pasillo, con la respiración entrecortada. Decidió bajar a la cocina, buscando algo de normalidad, pero el aire allí era aún más denso. Encima de la mesa, encontró un cuaderno de tapas negras. Lo abrió con cuidado, y en la primera página, reconoció la letra de su tía. «Si alguien lee esto, significa que la casa me ha reclamado. No confíes en las voces. No mires al espejo del salón después de la medianoche. Y, por sobre todas las cosas, nunca, nunca bajes al sótano». Valeria dejó caer el cuaderno como si le quemara las manos. Su instinto le gritaba que saliera corriendo, que se marchara de inmediato, pero otra fuerza, invisible y pesada, la mantenía allí. Algo en la casa parecía esperarla, como si hubiera estado aguardando exactamente ese momento. Un golpe seco resonó en el techo, fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el ático. Valeria levantó la linterna hacia arriba, paralizada. El aire se volvió helado. Entonces lo escuchó. Un susurro arrastrado, apenas audible, que reptaba por las paredes. «Valeria». La linterna parpadeó, y por un instante la oscuridad la rodeó por completo. Cuando volvió a encenderse, juró ver una sombra moverse al final del pasillo. Una sombra que no era suya. Y comprendió, demasiado tarde, que la advertencia del cuaderno no era una metáfora. El eco de las puertas golpeando todavía resonaba en mi cabeza cuando intenté dormir aquella primera noche. La casa se sumía en un silencio tan profundo que podía escuchar el crujido de mi propia respiración contra la almohada. La luna llena se colaba entre las cortinas rotas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes desconchadas. Cerré los ojos, convenciéndome de que todo lo ocurrido había sido producto del cansancio. Sin embargo, a medianoche, el verdadero terror comenzó. Un murmullo leve, casi como un susurro de viento atrapado, emergió desde lo más profundo de las paredes. Era un sonido húmedo, apagado, como si varias voces intentaran hablar desde detrás de un velo de cemento. Me incorporé en la cama, paralizado. Al principio pensé que se trataba de tuberías viejas, pero la cadencia era demasiado rítmica, demasiado humana. «Sal». Lo escuché claramente, como si alguien presionara sus labios contra el muro justo detrás de mi cabecera. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Me levanté, acerqué el oído a la pared y golpeé con los nudillos, esperando algún tipo de eco que justificara mi paranoia. Nada. Silencio absoluto. Decidí encender una vela porque la electricidad aún no funcionaba. La llama tembló como si reaccionara a una corriente invisible, y fue entonces cuando lo vi.
Las sombras en la pared no seguían el movimiento de la vela. Mientras la luz oscilaba, esas figuras permanecían inmóviles, como si tuvieran vida propia. Me obligué a no apartar la vista. Una de ellas parecía acercarse, estirando un brazo largo y deformado hacia mí. El aire se volvió helado de repente. Podía ver el vaho salir de mi boca. Tiré la vela al suelo, y en la oscuridad absoluta, el murmullo regresó, más fuerte, más nítido. «¿Ya viene?» No recuerdo cómo terminé corriendo hasta la cocina. Las tablas crujían bajo mis pies, y cada paso parecía acompañado por otro, invisible, siguiéndome muy de cerca. Encendí otra vela, esta vez con manos temblorosas. La cocina estaba cubierta de polvo y telarañas, pero lo que más me perturbó fue el refrigerador oxidado en la esquina. No debería estar conectado a nada. Sin embargo, el motor rugía como si funcionara. Me acerqué con cautela y, al abrir la puerta, un hedor insoportable me golpeó el rostro. Dentro no había comida, sino recortes de periódicos amarillentos pegados con sangre seca. Todos hablaban de lo mismo: desapariciones de familias enteras en la zona, niños que jamás fueron encontrados, madres que abandonaban la casa gritando que las paredes se los tragaban vivos. Un ruido sordo retumbó detrás de mí. Jair, en seco. Las alacenas se abrían una por una, como si manos invisibles buscaran desesperadas algo en su interior. La vela parpadeó, y por un instante vi un rostro deformado reflejado en el vidrio de la ventana. Ojos hundidos, boca cosida con hilos negros. El murmullo creció hasta convertirse en un grito ahogado, vibrando dentro de mi cráneo. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces estaban dentro de mí. Corrí hacia la sala principal, tropezando con los muebles cubiertos de polvo. El suelo parecía inclinarse, como si la casa misma respirara. En el centro de la sala había aparecido algo que no estaba allí antes. Una silla mecedora que se movía sola, chirriando con un ritmo lento, hipnótico. Sobre el asiento descansaba un muñeco de porcelana, roto en la cara, con un ojo faltante. El murmullo se detuvo de golpe. Un silencio opresivo llenó la estancia. El muñeco giró la cabeza hacia mí con un crujido seco. Sus labios agrietados se movieron, y aunque el sonido era apenas audible, entendí lo que decía. Ahora eres parte de la casa. El suelo bajo mis pies vibró con violencia, como si algo enorme se arrastrara por debajo. Caí al suelo, y en ese instante sentí dedos fríos rodeando mis tobillos. Grité, pataleando desesperado, hasta que logré zafarme. Me levanté tambaleando y corrí hacia la escalera, huyendo hacia el piso superior. A cada escalón que subí, las sombras en las paredes me seguían, alargando sus brazos, intentando alcanzarme. No eran reflejos, no eran ilusiones, eran cuerpos atrapados, rostros distorsionados que suplicaban entre gemidos apagados. Al llegar al final de la escalera, jadeando, descubrí un pasillo interminable que no recordaba haber visto antes. Las puertas estaban alineadas a cada lado, todas entreabiertas, todas emanando un aliento helado. Y en el fondo del pasillo, una figura oscura me esperaba de pie, inmóvil, con una sonrisa imposible grabada en el rostro. El murmullo regresó una vez más, ahora claro, inconfundible. Subiste, pero no podrás bajar. La primera noche en la vieja casona, Camila apenas logró dormir. El viento golpeaba las ventanas y la madera crujía como si alguien caminara por los pasillos. Decidió levantarse al baño en la madrugada, todavía adormecida, con la linterna del móvil en la mano. El silencio era tan pesado que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Al entrar al baño, se encontró con un espejo antiguo, de marco dorado y agrietado. No lo había visto antes, aunque sabía que estaba ahí desde hacía décadas. Encendió la luz, y por un instante creyó ver algo extraño. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. Cuando levantó la mano para apartarse un mechón de cabello, el reflejo tardó un segundo más en imitarla. Camila parpadeó, confundida. Se inclinó hacia adelante, respirando contra el vidrio empañado. El reflejo sonrió. Ella no. Se le heló la sangre. Retrocedió un paso, sin apartar la mirada del espejo. El reflejo seguía sonriendo, con unos dientes ligeramente más afilados, los ojos más hundidos. Un rostro que parecía el suyo, pero deformado, como si la oscuridad hubiese esculpido una versión grotesca de ella misma. De repente, escuchó un susurro. «Camila, ven conmigo». El reflejo levantó la mano y apoyó la palma contra el otro lado del vidrio. Unas grietas se abrieron en la superficie,
como si el cristal no fuese más que una delgada barrera a punto de romperse. El miedo la paralizó. Apenas podía respirar. Cerró los ojos con fuerza y murmuró: «No es real, no es real». Cuando volvió a abrirlos, el espejo estaba intacto. Su reflejo la miraba normalmente, cansada y ojerosa, pero sin esa sonrisa macabra. Apagó la luz de golpe y salió corriendo hacia su habitación, sintiendo que algo invisible caminaba detrás de ella. Al meterse en la cama, intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio y el miedo. Sin embargo, mientras el sueño la vencía poco a poco, alcanzó a escuchar un golpe seco en el pasillo. Un crujido, como de uñas arañando madera. Y luego, la risa ahogada de una voz idéntica a la suya. Camila no lo sabía aún, pero la casa había decidido jugar con ella, y los espejos eran apenas el primer aviso. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Elena no dormía más de unas horas. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el lamento de aquel espíritu. Sin embargo, lo peor no era el sonido, sino el espejo que había traído de la casa antigua. El espejo era ovalado, con un marco de hierro ennegrecido por el tiempo. Al principio, parecía un objeto más de valor histórico, pero pronto se convirtió en una presencia inquietante. Cuando lo observaba de reojo, juraba ver sombras moviéndose en su reflejo, aunque la habitación estuviera vacía. Una noche, al acercarse, notó que su rostro no la imitaba al instante. Su reflejo tardó un segundo en seguir su movimiento. Ese segundo bastó para congelar su sangre. Elena intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio. Pero la siguiente vez, su reflejo no solo tardó, sino que sonrió, con una mueca torcida que ella jamás había hecho. Se apartó de inmediato, cubierta en sudor frío, convencida de que el espejo era la clave de todo lo que estaba ocurriendo. Buscó la caja donde lo había guardado y trató de cubrirlo con una sábana, pero incluso así, sentía una fuerza que parecía palpitar bajo la tela, como si el objeto respirara. Esa misma madrugada, despertó con un ruido metálico. El espejo estaba de pie frente a su cama, aunque ella recordaba claramente haberlo dejado en el salón, cubierto y guardado. El reflejo la observaba fijamente, con unos ojos que no eran los suyos, más hundidos, oscuros y vacíos. El corazón de Elena golpeaba con tanta fuerza que pensó que iba a desmayarse. Comprendió, con un terror visceral, que ya no estaba sola en la casa. La niebla comenzó a espesarse a medida que Clara y su abuela avanzaban por el sendero que conducía al bosque. Los árboles, altos y retorcidos, parecían cerrarse sobre ellas como guardianes silenciosos. El aire estaba impregnado de humedad, y un olor extraño, mezcla de tierra mojada y hierro oxidado, les hizo fruncir el ceño. «No mires atrás, Clara», susurró su abuela. «Pase lo que pase, no lo hagas». La advertencia quedó flotando en el aire, inquietante. Clara apretó la mano de su abuela, pero sus ojos se desviaban inevitablemente hacia la oscuridad que la seguía. Fue entonces cuando lo escuchó, un murmullo bajo, como un coro de voces apagadas que parecían provenir de todas partes. Eran voces quebradas, lastimeras, algunas en un idioma que Clara no comprendía, y otras pronunciando su nombre con un eco gélido. «Clara». El corazón le dio un vuelco. La joven apretó más fuerte la mano de su abuela, pero al mirar de reojo descubrió que el rostro de la anciana estaba pálido, desencajado. Los labios de la mujer se movían, rezando algo entre dientes, pero su voz se ahogaba en la sinfonía de susurros que ya retumbaban como un enjambre dentro de sus cabezas. Los árboles comenzaron a crujir, como si respiraran. Entre las ramas se distinguían sombras fugaces que se movían demasiado rápido para ser humanas. «No escuches», dijo la abuela con un hilo de voz. «Solo siguen el sonido de tus miedos». Clara tragó saliva, pero no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Los susurros se transformaron en gritos desgarradores, como si alguien estuviera siendo arrancado de la realidad misma. Y entonces, de repente, todo quedó en silencio. Demasiado silencio. La niebla de la aldea se hacía cada vez más espesa, como si quisiera cubrir con su manto el secreto oscuro que allí dormía desde siglos. Lucía, con la antorcha temblando en su mano, entró la vieja cabaña que todos temían. El aire dentro era denso, cargado con un olor a humedad y ceniza. Los tablones del suelo crujieron bajo sus pasos, como si la casa misma se quejara de su presencia. En la pared más alejada, cubierto de polvo y telas de araña, había un espejo antiguo, de marco dorado corroído. Pero no era un espejo normal.
Su superficie parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose como un pulmón enfermo. Al acercarse, Lucía sintió un cosquilleo en la nuca y una voz susurrante brotó del cristal, aunque sus labios no se movieron. Tus miedos son llaves, y yo los conozco todos. El reflejo que le devolvía el espejo no era el suyo, sino una versión marchita, de ojos hundidos y sonrisa macabra. Esa otra Lucía comenzó a reír con un eco hueco que retumbó en las paredes. De repente, la risa se mezcló con gritos, voces de antiguos aldeanos, de niños y mujeres que parecían haber sido atrapados allí. Lucía retrocedió con el corazón desbocado, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura del espejo extendió una mano pálida y huesuda hacia afuera, atravesando la superficie líquida como si la realidad misma estuviera cediendo. La antorcha se apagó de golpe, dejando todo en penumbras, salvo el brillo enfermizo del cristal. No puedes huir, siempre terminan en mis paredes. Con un esfuerzo desesperado, Lucía logró apartar la mirada, arrancar sus pies del suelo y correr hacia la puerta. Al abrirla, la niebla entró en oleadas furiosas, como si quisiera tragárselo todo. Pero antes de salir, giró la vista una vez más hacia el espejo, y su reflejo seguía allí, observándola, sonriendo, aunque ella ya no estuviera frente a él. En ese instante, comprendió con terror que el espejo había tomado una parte de ella para siempre. La niebla de la aldea se hacía cada vez más espesa, como si quisiera cubrir con su manto el secreto oscuro que allí dormía desde siglos. Lucía, con la antorcha temblando en su mano, entró la vieja cabaña que todos temían. El aire dentro era denso, cargado con un olor a humedad y ceniza. Los tablones del suelo crujieron bajo sus pasos, como si la casa misma se quejara de su presencia. En la pared más alejada, cubierto de polvo y telas de araña, había un espejo antiguo, de marco dorado corroído. Pero no era un espejo normal. Su superficie parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose como un pulmón enfermo. Al acercarse, Lucía sintió un cosquilleo en la nuca y una voz susurrante brotó del cristal, aunque sus labios no se movieron. Tus miedos son llaves, y yo los conozco todos. El reflejo que le devolvía el espejo no era el suyo, sino una versión marchita, de ojos hundidos y sonrisa macabra. Esa otra Lucía comenzó a reír con un eco hueco que retumbó en las paredes. De repente, la risa se mezcló con gritos, voces de antiguos aldeanos, de niños y mujeres que parecían haber sido atrapados allí. Lucía retrocedió con el corazón desbocado, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura del espejo extendió una mano pálida y huesuda hacia afuera, atravesando la superficie líquida como si la realidad misma estuviera cediendo. La antorcha se apagó de golpe, dejando todo en penumbras, salvo el brillo enfermizo del cristal. No puedes huir, siempre terminan en mis paredes. Con un esfuerzo desesperado, Lucía logró apartar la mirada, arrancar sus pies del suelo y correr hacia la puerta. Al abrirla, la niebla entró en oleadas furiosas, como si quisiera tragárselo todo. Pero antes de salir, giró la vista una vez más hacia el espejo, y su reflejo seguía allí, observándola, sonriendo, aunque ella ya no estuviera frente a él. En ese instante, comprendió con terror que el espejo había tomado una parte de ella para siempre. La iglesia, que alguna vez fue refugio de fe y esperanza, se había transformado en el escenario de un macabro ritual. Las paredes, ennegrecidas por el humo de velas consumidas, parecían respirar con cada palabra que Adrián pronunciaba en aquella lengua incomprensible. El eco de sus rezos retumbaba en las columnas, como si el lugar mismo se burlara de los santos que alguna vez fueron venerados allí. Isabel, atrapada por el círculo de símbolos dibujados con sangre en el suelo, temblaba de miedo. No podía moverse, como si una fuerza invisible sujetara sus piernas. Frente a ella, Adrián sostenía un antiguo libro cubierto de manchas oscuras, y sus ojos brillaban con una intensidad que no pertenecía a ningún ser humano. De pronto, el aire se volvió denso. Una sombra se alzó desde el altar, deformando la luz de las velas. La figura era enorme, con un rostro apenas perceptible entre la penumbra, y una respiración que parecía arrancar el calor del lugar. Cada exhalación hacía que la temperatura descendiera, helando los huesos de Isabel. El sacrificio debe comenzar, murmuró Adrián, sin apartar la vista de las páginas. Isabel gritó, intentando resistirse, pero el eco de su voz fue absorbido por la sombra. Era como si la iglesia hubiera dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Afuera, los árboles crujían,
El viento ululaba y un repique de campanas invisibles estremecía la noche. La criatura se inclinó hacia Isabel, mostrando dientes imposibles, afilados como fragmentos de obsidiana. Su aliento era pestilente, una mezcla de tierra húmeda y carne podrida. Adrián levantó un cuchillo ceremonial, la hoja cubierta de grabados que parecían retorcerse bajo la luz. «Con su sangre sellaremos el pacto», gritó, su voz resonando más fuerte que los truenos. Justo en ese instante, una de las velas se apagó de golpe, y una ráfaga helada recorrió la iglesia. La criatura rugió, haciendo vibrar los vitrales como si fueran a estallar. Isabel, entre lágrimas, sintió un impulso de rebelión. Un fuego interno que le daba fuerza. El verano se fue desvaneciendo lentamente, y con él, la calidez que me había permitido ignorar la atmósfera opresiva de aquella casa. Las noches se hacían más largas, más frías, y en cada rincón las sombras parecían ganar terreno. Una madrugada, me desperté de golpe al escuchar lo que juraría eran susurros. No un ruido cualquiera, sino voces apagadas, como si alguien hablara justo al otro lado de la pared. Me levanté descalzo, avanzando por el pasillo apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por las ventanas. El silencio se quebraba con aquellos murmullos extraños, imposibles de ubicar. A veces parecían provenir del techo, otras del sótano, y en ocasiones, de dentro de mi propia habitación. La piel se me erizó cuando distinguí palabras en esos susurros. «No debiste volver, no debiste entrar». Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda entera. Tomé una linterna y bajé hacia el salón, pero lo que encontré fue aún más inquietante. Los muebles se habían movido de lugar. La mesa estaba volteada, las sillas amontonadas en una esquina, como si alguien, o algo, hubiera jugado con ellas durante la noche. Intenté convencerme de que quizá había sido yo, medio dormido, arrastrando cosas en un estado de sonambulismo. Pero los susurros no se detuvieron. De hecho, esa misma noche aumentaron de intensidad hasta transformarse en un coro espectral que retumbaba en mis oídos. Cubriéndome el rostro con las manos, me arrodillé en el suelo, deseando que se callaran. Y, como si hubieran escuchado mi plegaria desesperada, el ruido cesó de golpe. El silencio fue tan absoluto que llegué a dudar de mi cordura. Pero al levantar la mirada hacia la ventana, lo vi. Una figura oscura, inmóvil, observándome desde el exterior. No tenía rostro, solo una mancha más negra que la propia noche. Cuando parpadeé, ya no estaba allí. Supe entonces que aquella casa no solo estaba embrujada, sino que me estaba acechando. La mansión escondía un último secreto que ninguno había descubierto, un enorme espejo cubierto con una tela roja en la biblioteca. Clara lo encontró casi por accidente, cuando una ráfaga de viento abrió la ventana y levantó el velo. El cristal no reflejaba la sala, sino un pasillo oscuro, lleno de figuras que caminaban lentamente hacia adelante, como si vivieran atrapadas en otro mundo. Daniel se acercó, fascinado, y vio su propio reflejo, pero éste no lo imitaba. Su doble sonrió con una mueca macabra y comenzó a golpear el vidrio desde dentro. Clara gritó que se apartara, pero Daniel, como hipnotizado, extendió su mano hasta tocar la superficie fría. Al hacerlo, un latido profundo resonó en toda la mansión, como un corazón gigante despertando. De repente, las sombras del otro lado del espejo empezaron a presionar contra el cristal, deformándolo, buscando una salida. Uno de los rostros se pegó al vidrio. Era idéntico al de un anciano que habían visto en un retrato de la casa, solo que con los ojos completamente negros. La abuela de Clara, que se había quedado en silencio, murmuró con voz temblorosa: «Ese espejo guarda las almas de quienes nunca escaparon. Si se rompe, todos ellos cruzarán». Un crujido resonó, como si el cristal estuviera a punto de estallar. Daniel retrocedió, pero ya era tarde. Una grieta recorrió la superficie y del otro lado emergió una mano cadavérica que intentó arrastrarlo dentro. Clara, desesperada, arrojó un candelabro contra el espejo. El golpe retumbó como un trueno y la imagen se deformó violentamente, lanzando un chillido insoportable. El espejo no se rompió, pero el pasillo oscuro del interior se alargó aún más, revelando algo al final. Una puerta inmensa, grabada con símbolos antiguos. Y desde el otro lado, una voz gutural, profunda, susurró el nombre de Clara. El suelo tembló con violencia, y la casa crujió como un gigante despertando de un sueño eterno. Desde el exterior, las ventanas se iluminaron con una luz roja que parecía provenir del infierno.
Los pocos vecinos que aún vivían cerca jurarían más tarde que aquella noche escucharon un coro de voces gritando desde las entrañas de la mansión. Dentro, Elena luchaba por mantenerse consciente. Veía cómo el techo se abría, revelando un cielo ennegrecido por nubes que giraban en espiral. De ellas descendían sombras deformes, criaturas que parecían no pertenecer a este mundo. Brazos demasiado largos, rostro sin boca, piel cubierta de símbolos ardientes. Clara se levantó por completo, transformada en un ser híbrido, mitad humano, mitad espectro. Extendió sus brazos hacia el cielo abierto dentro del sótano, como si recibiera poder directamente del abismo. «El templo vive», rugió con una voz ensordecedora. La casa comenzó a devorar todo a su alrededor. Las paredes absorbían los muebles, las escaleras se retorcían como serpientes, y el suelo se abría en grietas que parecían no tener fin. Elena comprendió que no estaba luchando contra un espíritu ni contra un simple fantasma. Estaba atrapada dentro de una entidad viviente, un monstruo de madera y piedra hambriento de almas. Aún así, con sus últimas fuerzas, se arrastró hacia la puerta del sótano. Pero cada metro que avanzaba, la sangre del suelo la sujetaba, tirando de ella como cadenas invisibles.